Porque amamos nuestra tierra y la debemos cuidar. Todos vamos a reciclar. Llega la promo, reciclemos con La Cascada. Junta todas tus botellas PET vacías con tapa y etiqueta de La Cascada y llévalas a los puntos de canje autorizados para cambiarlas por tickets electrónicos que te permitirán ingresar a los sorteos de automóviles, motocicletas, scooters y bicicletas, Todos eléctricos, drones, celulares y packs de productos de La Cascada. Búscanos en Facebook para saber los puntos de canjes, fechas de sorteos y más detalles de la promo. Participan todas nuestras marcas. Reciclemos con La Cascada, orgullosamente boliviana. Primer sorteo 14 de junio. La Cascada. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Promoción válida del 22 de abril al 22 de agosto de 2023. Diomed, especialidades odontológicas, un equipo de profesionales que logra lo mejor de las sonrisas, donde se trabaja con la última tecnología y los métodos más eficaces para lograr una boca sana. Nos encontramos en pleno centro de la ciudad, Avenida 20 de Octubre, número 376, Edificio Los Cedros. Contactos al 290-1417, WhatsApp 719-44-196. Estamos en las redes sociales. Diomed, especialidades odontológicas, es galardón andino a la excelencia. La Paz, Bolivia. Hola a todos, soy Luciana Costa y estoy en este lugar tan especial, en Muebles Silvera, para contarte esta gran noticia. Por el mes de mamá, todos nuestros muebles tienen un descuento especial. Si estás buscando ese regalo para mamita, aquí vas a encontrar lo que necesitas. Así que no lo pienses más. Aprovecha nuestra promoción por el mes de la madre y regálale a mamá el hogar que siempre ha deseado. Visítanos en nuestras tiendas o también puedes revisar nuestras redes sociales. Digestan Compuesto hace fáciles las digestiones más difíciles. Ahora además, Digestan Simple Sal de Frutas. Pura efervescencia, pura frescura. Porque amamos nuestra tierra y la debemos cuidar. Todos vamos a reciclar. Llega la promo, reciclemos con La Cascada. Junta todas tus botellas PET vacías con tapa y etiqueta de La Cascada y llévalas a los puntos de canje autorizados para cambiarlas por tickets electrónicos que te permitirán ingresar a los sorteos de automóviles, motocicletas, scooters y bicicletas, Todos eléctricos, drones, celulares y packs de productos de La Cascada. Búscanos en Facebook para saber los puntos de canjes, fechas de sorteos y más detalles de la promo. Participan todas nuestras marcas. Reciclemos con La Cascada, orgullosamente boliviana. Primer sorteo 14 de junio. La Cascada. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Promoción válida del 22 de abril al 22 de agosto de 2023. Diomed, especialidades odontológicas, un equipo de profesionales que logra lo mejor de las sonrisas, donde se trabaja con la última tecnología y los métodos más eficaces para lograr una boca sana. Nos encontramos en pleno centro de la ciudad, Avenida 20 de Octubre, número 376, Edificio Los Cedros. Contactos al 290-1417, WhatsApp 719-44-196. Estamos en las redes sociales. Diomed, especialidades odontológicas, es galardón andino a la excelencia. La Paz, Bolivia. Muy buenas noches, queridos televidentes. Estamos una noche más con ustedes. Hoy 13 de junio, ya estamos acercándonos a la noche más fría del año, pero
aunque no lo crean, cada día está más frío en La Paz y en otros países. Hemos estado el día domingo en una reunión vía Zoom con colegas de Chile, donde realmente nos ha llamado la atención, no solamente en el país, las bajas temperaturas, sino en países que están alrededor de Bolivia. Y Chile no queda la excepción. Y vamos a hablar justamente hoy de las neumonías. Tenemos mucho que hablar. La línea telefónica, el 624-05321, va a estar abierta para que ustedes escriban sus mensajes. Y inmediatamente nos vamos ya con nuestro invitado. Estoy con el doctor Álvaro Acho, él es neumólogo, trabaja en el Instituto Nacional de Tórax. Buenas noches, doctor, y gracias por estar aquí en el programa. Doctor, pues el placer es mío de poder estar presente el día de hoy acá en TV, pues para hablar específicamente, como bien lo menciona, complicaciones de esta enfermedad que está tan compleja estos días, que es la influenza y todas las variedades que podemos ver. A ver, doctor, para que la gente nos vaya entendiendo, neumonía, influenza, COVID, ¿es lo mismo? ¿La gente cómo se tiene que dar cuenta? ¿Qué está pasando? No hemos llegado a vacunaciones ni con influenza, no hemos llegado ni a vacunaciones con el COVID. ¿Qué hacemos? Muy bien. En sí hay que comprender que la neumonía como tal va a ser el resultado de la inflamación del parénquima pulmonar, o sea, la infección del pulmoncito propiamente, pero por agentes infecciosos, que en este caso podrán ser virus, bacterias o hongos. En este sentido, nosotros tenemos que evidenciar justamente esto que está tan predominante en esta temporada del año, como son los virus, ¿no? Estamos viendo una alza, sobre todo de casos muy importante, sobre todo de influenza, este virus que lo hemos estado teniendo ya esperando, porque recordemos que la influenza va a venir por tiempos. Predominantemente en invierno nosotros vamos a tener bastantes casos de influenza, pero como usted menciona, el cambio climático ha sido muy importante, ¿no? El cambio climático ha determinado que ya a finales de abril, prácticamente todo mayo, hemos tenido una alza muy importante en los casos de influenza como tal. Y esto pues muy característico de nuestra oh linda La Paz, pues que es justamente esto de las variantes climáticas. La influenza es un virus. El COVID es un virus. ¿Cómo podemos ir diferenciando? Porque extra cámaras, queridos televidentes, hablábamos con el doctor, justamente ayer yo estaba de guardia y veíamos el incremento de los casos de COVID y los casos de influenza. ¿Están a la par en este momento en nuestro país? Evidentemente, pues lo que nosotros tenemos que ver acá es la manifestación clínica como tal. Las manifestaciones clínicas, pues ahora podemos decir que la brecha se ha hecho cada vez más delgada cuando nosotros hablamos de, por ejemplo, influenza COVID-19. Evidentemente, un paciente que venga con fiebre abrupta, una fiebre de inicio rápido, malestar general, mialgia, cefalea y demás, pues ya no es tanto el espectro que nosotros esperamos en influenza independientemente del año, sino que ya tenemos variantes de COVID, tenemos Omicron, Kraken, las que se han ido mencionando, que pueden incrementar justamente los casos. Por eso es muy importante el testeo, es muy importante realizar esa diferenciación entre ambas, si se puede hacer con estudios moleculares, antígenos nasales y demás, porque esto es lo que nos va a permitir principalmente diferenciar entre ambas. Pero la manifestación clínica está dada desde hace tiempo, que cuando nosotros tengamos la sospecha de que es influenza, estamos en la época del año, más un paciente con toda la sintomatología, pues debemos irnos orientando en eso. Pero pues lastimosamente, dada la coyuntura, esto estamos hablando de literatura previa a 2019, literatura posterior ya nos ha dicho que la verdad es un poquito complejo diferenciar entre ambos clínicamente, ¿no? Bueno, entonces ya lo saben, queridos televidentes, necesitamos nosotros hoy día tomar mucha atención de lo que está pasando, estos casos que se están elevando de la influenza. A ver, yo he tenido pacientes, doctor, el día de ayer que me decían, he perdido el olfato, he perdido el gusto. ¿Será que las manifestaciones se van a repetir en esto que es el COVID o qué esperamos de las manifestaciones COVID versus influenza, doctor? Muy bien, pues evidentemente un paciente con ya anosmias, alteraciones, que dejen de perder gusto o empiezan a perder gusto y olfato, pues deberían orientarnos directamente a COVID-19, porque ha sido una manifestación que ya la conocemos desde 2019, que ya hemos visto que ha estado presente en esta enfermedad, pero por otra parte, pues también tenemos que evidenciar justamente eso, que ahora en pacientes vacunados la manifestación se ha hecho más rara. Tenemos más comúnmente nosotros pacientes con síntomas gripales que parecen banales en muchos casos, pero aquí está
una teoría muy interesante que dio el doctor Fauci desde Estados Unidos, ¿no? Cómo ha habido esta alternancia, esto también que se llama la deriva antigénica, que ya estaba descrita en la influenza, cómo cambian sus variantes antigénicas, no solo por el hecho de sobrevivir, sino para engañar a nuestro sistema inmunológico, ¿no? Es por eso que, adelantándonos un poco al tema de las vacunas, es por eso que cada año vamos vacunándonos para diferentes cepas de influenza, porque justamente los virus tienen esta característica de modificar la parte más íntima de ellos, que es su ARN, con la intención de ¿qué? Modificar, transmitir, persistir, porque las vacunas nos van a ayudar, por ejemplo, a determinadas cepas, pero lo que estamos viendo ahora son nuevas variantes que producirán tal vez con una memoria inmunológica síntomas menos graves, pero aquí está el detalle, que estamos viendo este tiempo síntomas más persistentes. Antes la literatura nos decía 5, 10, hasta 14 días una persona con influenza en fase de convalecencia. Síntomas de COVID podrían ser prolongados casi hasta 3, 4 semanas, pero estamos viendo pacientes con influenza que tienen más de mes y medio con persistencia de malestar general, lo que llamamos fase de convalecencia, ¿no? A ver, vamos a ir un poquito actuando para que usted vaya orientándose lo que queremos decirle a ustedes. Pacientes que en este momento están con tos, una tos persistente, que están con tratamiento dentro de los 3, 4 o 5 primeros días y no hay mejoría del cambio, sí o sí necesitamos hacernos el antígeno nasal. Correcto. Y lo ideal sería, en un contexto epidemiológico actual que tenemos nosotros, pues realizarlo las primeras 48 horas de iniciados los síntomas, ¿no? Esto no sobre todo por precautelar la salud, sino precautelar la salud de los demás. Qué importante será, pero acá también ya nos hemos puesto un poquito en el sentido de que puede que las pruebas de antígeno nasal, por ejemplo, ya no estén tan específicas para la enfermedad. O sea que independientemente que el paciente tenga la enfermedad y la esté manifestando, pues que una prueba negativa no nos debería descartar la sospecha clínica a nosotros también como médicos, ¿no? Entonces, qué importante es justamente decirle a un paciente que en las primeras 48 horas de empezada la enfermedad, pues realizar estos test, no solo como decimos por un control, sino por una monitorización epidemiológica también. Yo conversaba con los colegas chilenos y decían, el problema más grande que tenemos aquí en Chile es la influenza. Y hoy día, cuando usted nos habla de que la brecha está más corta entre influenza y COVID, quiere decir que los casos de COVID han aumentado. Esta última temporada sí, lastimosamente estas últimas 2 semanas hemos tenido un peculiar incremento de casos detectados de COVID, con la serenidad de que de momento no están siendo graves, ¿no? Están pasando justamente con síntomas banales, síntomas gripales, pero que no están denotando mayor severidad. Pero por otra parte, como bien lo ha dicho, pues estamos en la época para primero sospechar en influenza y luego ya ir viendo otras probables etiologías dependiendo de cuáles serán o no las manifestaciones que presenta el paciente. Ya lo sabe, queridos televidentes, el Comité Científico ya lo había manifestado hace 2 meses atrás. Habíamos indicado que en este mes íbamos a tener el alza de lo que es los casos COVID y hoy día se está dando esto, justamente porque necesitamos tener algunas medidas de bioseguridad y algunas medidas de prevención. ¿Qué podemos ir recomendando? A ver, hemos dicho que va a tener moquito, rinorrea, va a tener malestar general, dolores musculares, dolores articulares, decaimiento de la persona. ¿Cómo se puede ir complicando esto en una persona y cuántos días tiene que esperar la persona? Ok, si hablamos prácticamente de un periodo de incubación, es alternante. Lo ideal es que en un paciente vamos a poder evidenciar desde 48 hasta 72 horas, que puede ser el periodo de incubación como tal, pero por otra parte hay ya reportes en pacientes que se ha denostado incluso menos de 24 horas este periodo. Otra parte nos dice, por ejemplo, que si bien nosotros deberíamos estar atentos en esto, es bien importante decirle a la población también que la probabilidad de detectar la influenza es mayor los primeros 5 días, que pasados los 5 a 10 días, pues como decimos nosotros, es como lanzar una moneda. La probabilidad es de 50-50 de poder obtener una prueba negativa también. Entonces es muy importante esa parte. Bueno, estamos conversando con el doctor Álvaro Acho, él es neumólogo, justamente sobre lo que está pasando en el país, las influencias, las neumonías en este caso y también el COVID-19. Pero quien siempre está con nosotros los días miércoles es la doctora Penélope, los días martes, la doctora Penélope. Doctora, buenas noches, gracias por estar aquí. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches, doctor, buenas noches. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Esperemos que no sea la última oportunidad en la que nos acompañe. Realmente este es un tema muy importante porque estamos ya entrando en un cambio estacional y como estábamos conversando, o sea, todos esos síntomas nosotros que decimos que es tan variado, desde solamente un estornudo, tos,
fiebre, ronquera, escalofríos, tanto muchas veces la familia, la mamá, los familiares tienen miedo. Y lo primero que dicen es obviamente todo el estigma que tenemos del COVID. Pero también, y eso es mucho antes del COVID en realidad, no, tengo que iniciar antibióticos. Iniciaremos ahorita, compraremos y se van a la farmacia, se hacen pinchar 1, 2, 3 días o se toman medicamentos. ¿Qué podemos hacer con esto realmente? Porque cura el antibiótico, el inicio precoz, si se quiere, del antibiótico. ¿Nos va a ayudar en este tema que estamos hablando, que es la influenza? Pues, doctora, ha tocado una parte muy importante de la enfermedad y creo que para nosotros es el verdadero reto y la verdadera operación médica que tenemos que hacer nosotros, en el sentido en el cual el antibiótico no es el tratamiento. Estamos hablando de una etiología viral y le pongo en un contexto. A mí me gustan mucho los datos. Me gusta mencionar, por ejemplo, que mucha literatura te dice que el 30% de la población mundial nació resistente a la citromicina, hablando de un macrólido como tal. Y si nosotros recapitulamos un tiempo antes en la pandemia, pues nos decían, no, a la citromicina se la ha usado pues un poquito desproporcionadamente. Habrá que ver en estudios futuros qué tan alto está ahora. A nosotros nos llama la atención, por ejemplo, el espectro de resistencia que vemos en pacientes hospitalizados ahora. Un efecto post-pandemia, vemos que pacientes que venían con una neumonía adquirida en la comunidad, pues podíamos usar una amoxicilina con ácido clavulánico y el problema se resolvía en 5 días. Pero ahora estamos viendo fracasos con esquemas que nosotros llamamos empíricos y ahora estamos viendo, solicitando cultivos en los cuales los patrones de resistencia son altos. Se hace una análisis detallada y la mayoría de los pacientes nos refieren que han consumido antibióticos pues durante la pandemia. Hay que evaluar esto también. A veces le quitamos el efecto a otros mecanismos. A mí me gusta preguntar a los pacientes qué es lo que le han inyectado en la farmacia u otro lado donde se hayan hecho medicar. Y te dicen penicilina con dexametasona. Entonces les digo, probablemente la mejoría que ustedes refieren no sea como tal a la penicilina, sino al efecto del corticoide, de la dexametasona. Por eso es bien importante saber en qué personas y si en algún momento algún grupo de los pacientes con influenza pueden progresar a neumonía bacteriana o en otros casos facilitar el desarrollo de una sinusitis bacteriana. En estos casos sí. Hay un parámetro bien interesante que dice, laboratorialmente la influenza no debería darnos leucocitosis, no debería incrementar los reactantes de fase aguda tanto, pero ya cuando tienes el contexto de un paciente que no mejora al 7º día, persiste con tos, la tos progresa a estar mucosa o purulenta, y en el cual tienes, por ejemplo, conteos de glóbulos blancos de 12, 15.000 o mayores, pues ya deberíamos considerar el contexto de una sobreinfección bacteriana. Por eso es bien importante saber limitar que el inicio de la enfermedad será netamente viral y posteriormente podremos progresar a una neumonía bacteriana o otra complicación bacteriana. ¿Cuándo es lo esencial para tomar esta decisión? Justamente como médicos, para los médicos que nos están viendo. Muy bien, justamente lo importante es conocer lo que nos mencionamos, el periodo de incubación, hasta el 5º día. Si hasta el 5º día debería haber una fase de convalescencia en la cual puede persistir el malestar, algo de tos, pero los síntomas generales deberían disminuir en un 70% comparados con el inicio de la enfermedad. Si después de esto pueden aparecer alteraciones radiológicas, el paciente refiere mayor disnea o mayor dificultad respiratoria, hay una progresión clara, o sea, no hay una mejoría evidente, sí se puede considerar en estos casos la probabilidad de una sobreinfección bacteriana. Un programa dedicado no solamente a la salud de toda la familia, sino también a todos los médicos, colegas, sean o no de especialidades, porque la prevención, que es lo que estamos haciendo acá, inculcando, es lo primero. Entonces, por favor, en casita, y siempre vamos a recalcar, no solamente en este tema, por favor, no a la automedicación, menos con antibióticos, por favor. Estamos creando un espectro, una resistencia, y con otros medicamentos que muchas veces lo compramos, o porque al vecino le hizo efecto, porque a alguna tía le hizo efecto, creemos que también nos va a hacer efecto, y lastimosamente estamos lastimando nuestro riñón, nuestro hígado, etc. No se olviden que ya pueden ir mandando sus mensajes de texto, lo vamos a ir respondiendo más en un momento más, al 624-05-321, la línea de WhatsApp y Telegram está habilitada. Ya lo saben, estamos justamente acá en el programa para que ustedes puedan aprender con nosotros, ustedes aprendan en facilito con nuestros especialistas de primera mano, de primera línea, el doctor Álvaro Acho, médico neumólogo del Instituto Nacional del Tórax. A ver, doctor, fallecimientos con influenza, todavía en este momento están subiendo los casos de COVID, no tenemos internados en terapia intensiva, creo que no hemos reportado hasta ahora, pero los niños también están propensos a tener lo que es el COVID-19 en esta etapa. Sí, pues lastimosamente hemos vuelto a una pseudonormalidad este tiempo, en el cual hay un factor
factor, podemos decir, en común que refieren muchas personas, tanto adultos mayores como niños, y es la asistencia, por ejemplo, a guarderías, colegios y demás, donde se facilita bastante la transmisión. Y hay que recordar que en los niños es muy rara, o sea, una manifestación severa. Evidentemente la pueden tener. Esta última temporada, mayo, abril, veíamos en las noticias, ¿no?, el Hospital del Niño, hospitales de segundo nivel, prácticamente saturados con niños con patología respiratoria, ¿no?, cursando con neumonías y demás, que en este caso nosotros veíamos eso, pero sí, se facilita la transmisión, pero de momento, pues los últimos datos que tenemos, a Dios gracias, no hemos tenido pues exacerbación o incremento de casos de mortalidad en estos, pero sí hemos tenido ciertos casos en los cuales es bien importante delimitar nuestra población, nuestros factores de riesgo. Aquellas personas mayores de 65 años con cualquier comorbilidad, pues qué tan importante es en este grupo, 1, la vacuna, y 2, sospechar y actuar a tiempo si es que se manifiestan síntomas sugerentes de esta enfermedad. ¿Para qué? Para evitar progresión. Aparte de la vacuna, doctor, ¿qué más podemos inculcar a la población para disminuir ese riesgo? ¿Qué sé yo? ¿Sirve en este caso también el uso del barbijo en el caso de la influenza, el lavado de manos, que yo sé que nos hemos aburrido escuchar en toda la parte de la pandemia, pero ¿qué otras alternativas o prevenciones podemos indicar aparte de la vacuna? Pues lo ha mencionado muy concretamente. Para esto es importante mencionar una característica que tiene la influenza, y es la capacidad que tiene de sobrevivir en el ambiente. Puede estar hasta aproximadamente 6-5 horas en el ambiente tranquilamente, pero también tiene la capacidad de sobrevivir en superficies. Por eso la autoinoculación en esta enfermedad es bien importante. ¿Qué nos referimos con autoinoculación? Pues que yo voy, toco una superficie, manipulo mucosas, ojos y demás, y yo mismo estoy adquiriendo la enfermedad sin la necesidad de que nadie, por así decirlo, haya tosido, estornudado o me haya podido transmitir la enfermedad. Por eso la autoinoculación es importante, y ahí entra lo que hemos hecho insistencia todo este tiempo, el lavado de manos. Lógicamente, ya estamos empezando, y me gusta esto, la cultura acá, un poquito nuestro pensamiento ha cambiado en el hecho de que hay alguien que se siente enfermo y se empieza a poner el barbijo, ¿no? Pero qué tan importante es recomendar a nuestra población, por ejemplo, que si están en el transporte público, traten de mantener los vidrios abiertos, porque nos pasa mucho, a veces hasta es cultural, que alguien está tosiendo en el micro o en el minibús, justo al medio, y puede estar diseminando la enfermedad también. El uso de barbijo, independientemente del lavado de manos, pues aquí viene mucho también el aportar algo que he visto también que ha aumentado en nuestro medio, que es tener alcohol a la mano, alcohol en gel, poder sanitizarnos conscientemente. A los médicos siempre decimos nosotros, recordar las recomendaciones que nos daban hace tiempo de lavarnos las manos después de entrar en contacto con un paciente, y al salir de estar en contacto con un paciente recordar el lavado de manos, pues va a disminuir bastante lo que queremos nosotros, que es la transmisión de la enfermedad. Estamos entonces, doctora Penélope, con el doctor Álvaro Acho, para que ustedes puedan mandar sus mensajes. En un momento más comenzamos con toda la lectura. Vamos a ir un poquito más abriendo el tema sobre lo que se refiere a esto que es la parte de la neumonía. ¿Cómo se manifiesta una neumonía, doctor, en los pacientes? La sudoración nocturna, por ejemplo, algunas personas no la toman en cuenta y dicen, no he transpirado por el frío. ¿Será que está pasando algo en los pulmones? Correcto. Y a veces hasta estigmatizamos, ¿no? Paciente que viene y dice, tengo sudoración nocturna, tuberculosis, porque creo que nos han puesto ese chip a nosotros desde muy temprano en la facultad, pero también la diaforesis es una manifestación descrita en la influenza, y por otra parte no ha sido rara describirla también en pacientes con COVID. Muchos pacientes que ya habían cursado la enfermedad, así hablando de secuelas, decían, tengo diaforesis en la noche, siento que sudo, quiero otra prueba porque siento que me he vuelto a contagiar, persiste con esto, pero pueden ser manifestaciones restantes. Ahora, el contexto de un paciente con neumonía, pues para nosotros tiene que estar relacionado por manifestaciones, síntomas persistentes, vuelvo a decir, expectoración mucosa, incremento de disnea o de la dificultad respiratoria, dolor torácico, que a veces también lo dejamos pasar, como nos pasa mucho, que vas por un dolor torácico y te dicen, no, debe ser una neuritis o puede ser algo más superficial, pero lo probable es que sí sea una progresión a neumonía. Y para nosotros, los médicos, pues la importancia del examen físico, ¿no? Yo a veces hago hincapié incluso con los colegas residentes y les decimos, recuerden la sensibilidad de una radiografía
radiografía. Una radiografía tiene una sensibilidad del 37%. ¿Cómo podemos traducir esto? Que en 100 personas que van a tener neumonía, en 37 sí voy a ver una radiografía compatible con un proceso neumónico, pero el otro 63 va a tener la neumonía y puede tener una radiografía aparentemente normal. Por eso es bien importante manifestarlo tanto para nuestros televidentes como para los colegas, ¿no? Saber que ante una persistencia de síntomas, ante un incremento en la severidad de los síntomas, pues siempre hay que considerar la neumonía. O en aquellos pacientes, como decimos nosotros, que ingresan por una causa al hospital y exacerban súbitamente, considerar una exacerbación justamente por una bacteria o por un agente viral, como en este caso la influenza. Doctora. Muchas veces nuestra población tiene miedo al ir al médico, pero no tiene miedo de las enfermedades porque ¿qué tiene miedo? ¿De qué le van a hacer? ¿Le van a pinchar? ¿Qué tipo de estudios le van a hacer? ¿Me van a lastimar? ¿La medicación va a ser dolorosa? O sea, y más que todo, y eso usted ha debido ver, doctor, ese es el miedo más que todo de las personas. Entonces, si podemos explicar, aparte de la clínica, es decir, que le van a ir escuchando los pulmoncitos y demás, y de la plaquita de rayos X, que lo deben conocer, no es un estudio para nada doloroso. ¿Qué más, qué pruebas más se realizan para ver si tenemos si tenemos influenza, si ya está afectado nuestros pulmones, si alguna de estas llega a ser dolorosa? Porque, como le digo, por más que muchas personas están tosiendo, están muy mal, no van al médico muchas veces por miedo. Claro. Tanto en el sistema público como en el sistema privado, pues ahora se realizan lo que son los paneles virales, ¿no? Que evidentemente sí es un estudio molesto. Muchos televidentes que se hayan realizado una prueba de PCR para COVID saben lo molesto que puede ser, sobre todo el hisopado nasal es profundo, la muestra tiene que ser de una parte bastante posterior y sí puede generar molestias, pero por el resto sería el único estudio que veríamos nosotros, en el cual también tiene un plus. No solo estamos testeando influenza A y B, se está testeando COVID y sincitial respiratorio, que en un tiempo esta parte también ha presentado importantes síntomas en personas adultas mayores, ¿no? Pero por otra parte, pues la importancia del cultivo, la importancia de otros estudios que nos puedan ayudar justamente a identificar gravedad y laboratorios que a veces pueden ser necesarios en un determinado grupo de pacientes, pero no en todos. ¿Han existido, perdón, doctor? Sí, doctor. ¿Han existido de esta parte de la influenza propiamente, doctor? Como hemos visto en el COVID, que ha sido en realidad algo muy popular, ¿hay complicaciones post-influencia, por decirlo así? Sí, están descritas justamente tres tipos de complicaciones. Una puede ser la facilidad de progresión a una sinusitis, ¿no? Que puede denotar un tiempo mayor de tratamiento, la probabilidad de progresión a una neumonía viral como tal a causa de la influenza y la probabilidad de progresión a una neumonía bacteriana, que también ya estaba descrita hace mucho tiempo, que la facilita la influenza. Pero en ese sentido, otro tipo de manifestaciones, como nos llamaba la atención, está siendo esta permanencia de los síntomas, ese malestar general, ese desgano, esa falta de energía para realizar las actividades que teóricamente deberían ir desapareciendo de 10 a 14 días, pues hemos estado viendo que están durando en muchas personas hasta más de un mes. Entonces ya lo saben, queridos televidentes, estamos acá en el programa Doctor TV, hoy martes 13, ¿no? Sí, martes 13. Sí, me había dado cuenta. Sí, supersticiones totales, dice Leito. Vamos a los mensajes que está mandando usted, vamos a ir respondiendo acá con nuestros profesionales en Doctor TV. A ver, yo voy a leer la primera y luego la doctora. Buenas noches, hace un año tuve COVID, desde entonces tengo sensación de resfrío y cuando hace frío me duele el pulmón. ¿Seré un crónico? Debe decir. Muy probablemente en estos casos de nuestros televidentes hay que evidenciar que también está la función pulmonar del paciente, ¿no? ¿En qué nos vamos con esto? Evidentemente ha habido síntomas que todavía no hemos podido explicar y entre ellos está eso, esas variaciones que nosotros llamamos barométricas, en las cuales esa transición de calor a frío o viceversa, de frío a calor, en muchos pacientes denotan malestar, vuelve a denotar, no sé, dolor articular, molestias y demás, que se está viendo como algo que se ha descrito hace un tiempo como el famoso long COVID o el COVID prolongado, que no debería ser mayor. También dicen la literatura, un artículo, un paper italiano que salió, no mayor a un año, ¿no? Pero en este tipo de pacientes pues habría que evaluar cómo realmente ha quedado la situación del COVID, si es que han quedado con secuelas reales, estructurales, con alteración del pulmón o simplemente puede ser otro tipo de manifestación. Hay otra pregunta, doctora Penélope. Perfecto. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Los pacientes deberían hacer la prueba rápida de influencia? ¿Dónde se consigue?
Bueno, tenemos ahora, por lo menos en hospitales de tercer nivel, la posibilidad de hacer, también en segundos niveles, en pacientes con sospecha, la probabilidad de hacer lo que les mencionaba, los paneles de PCR múltiples, que se realizan tanto de la parte privada y pública. También en la parte privada se cuentan con antígenos nasales, o sea, pruebas rápidas, que nos tienen resultados en aproximadamente 30 a 60 minutos, donde ya podemos ver la probabilidad o no de influenza. Pero sí, por el contexto epidemiológico, importante realizar la detección temprana también. Vamos a otra pregunta acá. Gracias por escribir, la verdad, al programa, queridos televidentes. Buenas noches, doctor. Dice, ¿hay algún tratamiento para recuperar el gusto? Mi hermana enfermó COVID en abril del 2020 y recuperó el gusto en un 25%. Gracias por su respuesta. Sí, efectivamente, hay algunas cosas que las teníamos en los anteriores programas. ¿Qué se recomienda, doctor? En estos casos, pues nosotros hemos tenido en algún grupo de pacientes los lavados nasales, por ejemplo, con solución de cloruro. Se nos ha ayudado bastante, sobre todo a limpiar lo que viene a ser las vibrisas, a mejorar. Recordemos que el epitelio de la nariz es de los pocos que sí tiene la capacidad de regenerarse. Por lo tanto, la sensibilidad sí puede en algunos casos recuperarse, pero hemos visto justamente este caso, no solo de esto, sino pacientes que han quedado con ciertos grados de neuropatía, que en algún momento también he tenido la duda de preguntarle a la doctora Michelle para que nos pueda orientar en eso. ¿Cómo ha sido esta afectación? Porque recordemos que COVID sí ha sido una enfermedad sistémica, que independientemente de los pulmones, una de sus principales causas de mortalidad descrita ha sido la coronaria, la cardíaca. 40% de riesgo en pacientes que han tenido COVID tiene probabilidad de complicaciones cardiológicas. Y de la parte respiratoria per se como tal, pues habiendo pasado un año, pues habría que en estos pacientes determinadamente hacer estudios un poco más profundos para ver qué es lo que ha pasado, porque esto más parece un tema funcional, ¿no? Y no solo es ello, tengo bastantes pacientes que han quedado con alteración del gusto, ¿no? Bastantes pacientes que después del COVID dicen, sí, se me ha perdido, pero ahora le cuento que la carne ya no tengo el mismo sabor, por ejemplo, con la carne, me tiene un sabor metálico, alteraciones en la percepción que muy probablemente pueden ser secuelas que hayan quedado ya para largo plazo de COVID-19. Usted también, querido televidente, nos decía, no sé si se acuerda, doctora, sí, nos decían justamente olores fuertes, la vainilla, por ejemplo, esas fragancias de vainilla, perfumes, para comenzar a estimular el aspecto, lo que es el sentido del olfato. Esos ejercicios puede hacerlos también. Tenemos otra pregunta, doctora Penélope. Muchas gracias. Buenas noches. Estoy con COVID, con flemas en pulmones, 1 semana y media, con tratamiento, pero aún sigo mal. Muy bien, entonces imagino que cuando nos dicen que tienen COVID ya ha tenido una prueba positiva, por lo tanto en este caso siempre es importante recordar, uno, evitar la automedicación. Si las flemas en este caso están verdes, pues yo aconsejaría realizar probablemente un cultivo para evaluar que no haya la probabilidad de una sobreinfección bacteriana. Descrito en las guías está la probabilidad de realizar un hemograma y procalcitonina para evaluar justamente esta asociación de que pueda haber o no una infección bacteriana, pero en este caso de la paciente, pues 1 semana sí puede ser el espectro esperado de síntomas con COVID en este caso, ¿no? Lo importante es decirle a nuestra televidente que si puede googlear videos de rehabilitación pulmonar que tenemos disponibles en YouTube y demás, va a ayudar bastante. El punto clave en esto también viene a ser coadyuvar con un poco de fisioterapia respiratoria, ¿no? Para ayudar a eliminar la higiene, lo que decimos, facilitar la higiene bronquial, o sea, facilitar la eliminación de secreciones. ¿Y por qué? Porque pasa que justamente en COVID ha estado descrito un cierto grado de alteración ciliar, o sea que los cilios, yo les digo, los pelitos que tenemos dentro de los pulmones son chiquititos y microscópicos, tienen cierto grado de disfunción, no llegan a movilizar correctamente las secreciones. Por lo tanto, en este grupo de pacientes facilita bastante eso, fluidificantes, mantener lo que le haya indicado su médico y de ser necesario tal vez considerar asociar corticoterapia por un tiempo también. ¿Es buena la vaporización? ¿O no está recomendable? Acá sí entramos en un dilema. Por una parte, sí debería facilitar la movilización de secreciones, pero también ha habido papers que nos dice, depende mucho del operador, qué tan limpio mantiene su vaporizador, porque de tener un vaporizador que no se limpia, no se hace un aseo importante, lo que nos puede facilitar es la aspiración más bien de otro tipo de partículas patógenas. Estamos hablando de lo que son las neumonías, el COVID y la influenza. Mándenos sus mensajes. Vamos a otro mensajito, leíto, a ver para leer. Dice, buenas noches doctores, felicitarles por el programa. Soy una persona mayor, tengo 65 años y tengo patologías de base. Me cuido bastante, pero todas las mañanas y noches estoy con la garganta completamente inflamada. Ya es casi un mes, no tengo temperatura. ¿Cómo me puedo aliviar o es necesario acudir a consulta? Muchas gracias y bendiciones al doctor Larrea, a la doctora Michelle y al doctor Acho.
Gracias al televidente. Muchas gracias al televidente. Pues ideal, habiendo pasado un mes, que sí necesitamos hacer una evaluación. Necesitamos evaluar cómo está la característica, cómo está la estructura de la mucosa, para ver si realmente se trata de un proceso inflamatorio. Ahora, considerando, y le damos una recomendación a nuestro televidente, persona mayor, 65 años, con factores de riesgo, patologías de base, es tributario recibir vacuna anual justamente para evitar esto, ¿no? Entonces, si es que tiene la vacuna, está bien, debe vacunarse al año, y si es que no tiene la vacuna, pues tiene que hacerlo lo antes posible una vez que sus síntomas hayan remitido. ¿Podemos hacer tal vez una consulta con el señor, si usted nos puede ayudar para hacerle? ¿Sí? Estamos aquí siempre queriendo ayudar y sabemos que nuestros profesionales también son de buen corazón. Doctora, ¿tiene otra preguntita? Sí, vamos con la siguiente pregunta, por favor. Muchísimas gracias. Buenas noches, doctor. Hace un año agarré COVID, pero ahora me dijeron que tengo sinusitis o alergia nasal. No sé si para la alergia hay algún medicamento. Bueno, esta pregunta más bien es muy importante porque había olvidado mencionarles algo, y es como un dato anecdótico. Pues hace un tiempo nuestra demanda de pacientes con asma no era mucho en el Instituto Nacional de Tórax. Después de la pandemia, hemos visto pacientes que nosotros decíamos, pacientes con rinitis, pacientes con alergia, pacientes con atopías y demás, tienen factor de riesgo para desarrollar asma, independientemente del grado de obesidad. Pero por una parte, esta última temporada hemos visto este incremento de casos, justamente de lo que nos menciona. Pacientes que tal vez no tenían esta sintomatología, pero post pandemia aún no tenemos una causa para decirle es por esta la razón, pero sí estamos viendo justo esto, rinitis, mayor probabilidad de alergias, desarrollo de asma a largo plazo. Sí, evidentemente antihistamínicos, levocetiricina pueden paliar los síntomas temporalmente. Facilitar, por ejemplo, la ayuda con mometasona intranasal también podría mejorar justamente esto, porque más parece ser un cuadro alérgico, pero qué importante sería hacerle estudios, porque como le digo, algo ha pasado con la pandemia, que lo que nos ha llamado la atención justamente es eso, que han detonado, por así decirlo, nuestros pacientes con asma. Hemos incrementado, yo podría decir, en más de un 60% la demanda por consultas de pacientes con asma. Imagínense lo que estamos viendo con el doctor. Por eso es bueno tener siempre al especialista acá en el programa. Vamos a otra preguntita. Gracias, la verdad. 624-05321 está habilitado para hacer sus preguntas. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Dice, hace aproximadamente 10 años mi hermano tuvo derrame pleural. A raíz de ese evento constantemente tiene problemas de inflamación en su garganta. Por favor, doctor, ¿cuál sería el tratamiento para ayudarlo? Muchas gracias, Dios los bendiga. Disculpe, me olvidó comentarle que a raíz de eso perdió la audición en un oído. Ok. A ver, se me hace un poco difícil con esos datos poderle dar una etiología de esta. Pero siempre nosotros tenemos que evaluar los mecanismos de defensa que tiene el cuerpo como tal, independientemente sean mecánicos, como tenemos vibrisas, la misma microbiota que tenemos en el cuerpo. Qué importante es hablar de la microbiota justamente en estos casos, porque lo que nos mencionaba la doctora Michelle hace un momento de la automedicación con antibióticos, a veces pasa que lo único que logramos es eliminar las bacterias buenas, las que nos defienden, y la microbiota en los pulmones actúa como una barrera que evita que cualquier agente infeccioso se ponga ahí. Un paciente con derrame pleural, pues hubiera sido importante que nos digan la etiología, si hubiera sido un trasudado, hubiera sido exudado. En el caso, a ver, lo más común que vemos nosotros, pacientes con derrame pleural, de heterología exudativa, que se ha podido corroborar, que haya podido ser una tuberculosis, por ejemplo, tal vez un esquema modificado, o que haya recibido algún medicamento que tenga cierto grado de ototoxicidad, amicacina u otros, que hayan podido desencadenar esto, ¿no? Porque sea alguna enfermedad que tenga directa relación con un derrame pleural y falta de audición, pues nos iríamos a algo raro, ¿no? O sea, pensar en cosas muy raras, pero lo más probable es que pueda haber sido secundario a un tratamiento con algún grado de ototoxicidad. Aparte, 10 años de un derrame pleural, una cicatrización, eso puede dificultar varias cosas, pero lo de la audición no tiene nada que ver con el derrame pleural, eso se lo decimos así de entradita a nuestra querida televidente. Tenemos otra preguntita, doctora Penélope. Vamos con la siguiente pregunta, muchas gracias. ¿Qué sucede con las personas que tienen rinitis al uso del barbijo? ¿Cuál opinión le merece el uso de antigripales y del fluimicil, que es la acetilcisteína? Muy bien, pues evidentemente nosotros tenemos que evaluar el grado de rinitis. Hay dos tipos, las conocemos bien, que son tanto la estacional como la perenne. Estacional, su nombre lo dice, va a ser en determinadas épocas del año, y perenne, que va a ser todo el año, por lo tal. Entonces, si hay esta rinitis, lógicamente comprendo la preocupación de la paciente. Barbijo,
fosas nasales congestivas, pues la respiración debe ser totalmente difícil. En estos casos sí ayudaría más que el Flimucil, porque eso evidentemente es un mucolítico, la acetilcisteína va a facilitar un poquito, como bien lo dices, de la progresión del moco, pero sí ayudaría en estos casos que consulte con su médico para ver si es tributaria a antihistamínicos y la probabilidad de usar corticoides nasales también. Eso es algo que podemos ir recomendándole para que usted pueda estar un poquito mejor y hacer sus actividades. Vamos a otra pregunta, Leito. A ver, dice, buenas noches. ¿Cómo se puede liberar mucosidades en las trompas de Eustaquio y costras en las fosas nasales que obstruyen mi audición? Gracias. A ver, en el oído no creo que haya muchas costras, no sé, no he visto mucho yo. Claro, es un poco complejo, pero tal vez nos hace referencia a una probable sinusitis crónica, ¿no? Un paciente que tiene justamente descarga posterior, nasal, pero que ya está pudiendo afectar la parte de los senos, pueden ser maxilares, etmoidales. En este caso yo creo que nuestro televidente lo más prudente es consultar con un médico, un otorrinolaringólogo, para hacer una evaluación más oportuna, porque si no es a largo plazo, pues exacerban más la sinusitis, ¿no? O sea, si no se la trata ahora, pues a largo plazo puede ser peor. Perfecto. Vamos a otra pregunta, doctora Penélope. Vamos con la siguiente pregunta, por favor. A ver, hasta que lleguen algunas preguntas, vamos hablando sobre lo que es. ¿Qué pasa, doctor, en esto que se refiere los derrames pleurales, por ejemplo? ¿Característico de la influenza puede ser algo? No. Por suerte son manifestaciones independientes, pero algún tiempo justo tuvimos un paciente así, ¿no? Que en un testeo nos sale con COVID positivo, pero con derrame pleural bilateral. Pero siempre hay que estar atentos al contexto del paciente. Recordemos que enfermedades virales, así sea un sincitial, Coxsackie, influenza, COVID o cualquier otro, en un paciente con insuficiencia cardíaca, con cualquier tipo de cardiopatía que haya desarrollado insuficiencia cardíaca, pues la va a exacerbar. Las guías nos dicen, todo paciente con cardiopatía debería recibir vacuna para influenza y, por ejemplo, vacuna para Streptococcus pneumoniae. ¿Por qué? Porque se sabe que justamente estos dos, en alguna parte de la enfermedad, pueden volver a manifestar esto. Y tanto el derrame pleural trasudativo pues va a ser una manifestación propia de las insuficiencias cardíacas, o que nosotros llamamos alteraciones hemodinámicas. Nuestro invitado de esta noche, el doctor Álvaro Bacho, quien es médico neumólogo. No olviden enviar todas las preguntas, las líneas están habilitadas, el 624-05321. Vamos con la siguiente pregunta, muchas gracias. Buenas noches, doctores, felicidades por el programa. Cuando uno está con influenza, ¿es normal que le sangre la nariz? Me dijeron que todo con influenza y solo me dijeron que tome antigripales, que estoy con influenza. Sí, evidentemente el tratamiento de la influenza, pues que ya lo conocemos hubo una exacerbación de casos en 2019 y se puso muy de moda el famoso Oseltamivir, que sigue siendo el tratamiento de primera línea, tanto como el A y el B. Pero de todas formas habrá que ver la edad de nuestra televidente que nos consulta para ver si es tributaria o no, porque si es una persona joven, pues es correcto. Los antigripales, ibuprofeno y demás, paracetamol 1 gramo cada 8, deberían mejorar bastante los síntomas. Ahora, ¿qué más nos decía? Si tiene epistaxis, sí, porque ella está con epistaxis y sí es normal. Una característica pues en la enfermedad es la rinitis, y esta epistaxis puede no ser a causa de la enfermedad, sino consecuencia de la enfermedad, de una paciente que está constantemente sonando la nariz. A veces en nuestro afán de destaparnos las fosas nasales puede haber manipulación, lo que puede debilitar las pequeñas arteriolitas que tenemos ahí y producir el sangrado. Sí, la mucosa nasal es realmente algo que hay que cuidarla mucho, porque una vez que esta se lesiona nos produce justamente el sangrado, y en estas épocas es peor, doctor. Terrible, se seca mucho, independientemente de que uno esté con algún resfrío, se seca mucho, más que todo en nuestra altura, en nuestro altiplano súper frío y seco. Tenemos que hidratarnos. La mejor forma en realidad de hidratarse, aunque no me crean, es tomando agua, ¿no? Evidentemente los lavados nasales nos ayudan muchas veces a limpiar el exceso de moco, etcétera, pero la mejor hidratación siempre va a ser el consumo de agua. Ya lo saben, estamos hablando sobre lo que es la influenza, el COVID. Tenemos otra pregunta, Leito. A ver, ahí está. Buenas noches, doctor. ¿La fibrosis pulmonar tiene cura? Me duele mucho el pulmón izquierdo y mi pecho, y mi brazo solo me dan desinflamantes.
Bueno, qué importante es estar en el contexto de un paciente que tenga o no tenga fibrosis. ¿Y por qué? Si bien la fibrosis es con el nombre que nosotros conocemos esta enfermedad, si estamos hablando de una patología intersticial pulmonar, tenemos más de 150 tipos de enfermedad, ¿no? Pero siempre yo les digo a mis pacientes, y se los comento como otros casos anecdóticos, de muchos pacientes que llegan a la consulta diagnosticados de fibrosis, pero no la tienen. Pueden a veces hacerse estudios, en este caso del señor, es bien importante hacer diagnósticos diferenciales, porque muchas veces los dolores de pulmón pueden ser dorsalgia, pueden ser otro tipo de manifestaciones, desde musculares y demás, y en este caso a nuestro televidente sugerirle la valoración por un especialista, y en estos casos, para los colegas cuando se enfrenten a esto, la importancia de la solicitud de una tomografía de alta resolución, ¿no? En la cual los cortes van a ser mucho más pequeños y nos van a poder permitir evaluar pues, a mayor profundidad este tipo de enfermedades. ¿Pueden coexistir, doctor, las enfermedades? ¿Pueden coexistir, digamos, una rinitis con asma e influenza, el mismo COVID con influenza o algunas otras enfermedades? Porque muchas veces uno llega y dice, pero a mí me han dicho que tengo influenza. No, el otro doctor me ha dicho que tengo COVID. Ah, no, los dos están mal. Entonces, ¿pueden coexistir o para nada? Pueden, y ese creo que es el riesgo con el que estamos cursando en todo este tiempo, porque me remonta a veces, siempre les digo a los estudiantes, las películas tienen mucha ciencia por detrás. Hace un tiempo sale esta famosa película de Contagio que nos mostraba que el murciélaguito casualmente lo muerde al cerdito y el cerdito entra en contacto con un humano y denota una epidemia viral. Y es lo que puede pasar. Esa es la deriva antigénica y ese es el problema que tenemos con la influenza tipo A, que es muy inestable, no sabe lo que quiere, decimos nosotros, porque modifica por muchas partes el ARN y por eso cambia. Y esta coexistencia a veces no es imposible. Puede haber casos que nos dé un ejemplo, H1N1 y a las 2 semanas te contagias H2N3 o simultáneamente, y a esa combinación que pueden tener entre ambas puede denotar otra futura variante, podemos decir así, que es lo que está pasando con COVID, ¿no? Empezamos con una cepa, hasta un tiempo parecía anecdótico, que la brasilera, que la europea, pasamos a tener Omicron. Entonces justamente es esta la característica que tienen los virus. Esa, no sabríamos decirlo si es mala fortuna de que coexistan en un mismo organismo, este organismo facilite que ambas muten, recombinen, y que entraron dos diferentes y sale pues un producto totalmente diferente, y si hay la probabilidad. Rinitis, asma, prácticamente hay un cuadro que nos gusta mucho que dice un paciente que va a tener rinitis en una determinada parte de su vida va a llegar a tener asma y viceversa. Un paciente con asma que no tiene rinitis en alguna parte de su vida va a llegar a desarrollar esta misma. Por eso es también bien importante hablar con este grupo de pacientes, que yo siempre recomiendo la vacunación. En este grupo de pacientes asmáticos, pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pacientes con bronquiectasias que tenemos harto en nuestro medio, secuelados con tuberculosis, son tributarios a recibir justamente este tipo de vacunas para prevención. Estamos hablando de neumonías, justamente para que usted se vaya cuidando. Vienen días de descenso de más las temperaturas y para nosotros eso es algo que usted tiene que saberlo. Se puede enfermar de influenza, se puede enfermar del COVID, y siempre el programa, gracias al apoyo del rector de la universidad, el magíster doctor Heredia, estamos con él justamente saludándolo y visitándonos en el programa. Un saludo especial a nuestro querido rector. Estamos entonces con lo que son las influencias, doctora Penélope. Evidentemente. Hablando de este tema, doctor, acerca de lo que son las vacunas, vamos a aprovechar que lo tocó. Recordemos qué población tiene que vacunarse, se recomienda vacunarse y tal vez cuáles son las contraindicaciones. Si bien estamos ahorita también apoyándonos con la vacuna del COVID, tal vez con cuánto tiempo de espacio se tiene que dar una y otra, o decir, me he resfriado, cuánto tiempo después de un resfrío o de alguna infección respiratoria tendría uno que pensar en aplicarse la vacuna. Ok, pues el tiempo prudente que nosotros tenemos que evaluar, lo ideal es un paciente asintomático. Siempre yo les recuerdo a los pacientes que tengan la seguridad de no haber estado en contacto con un potencial contagiado. Si tenemos un potencial contagiado, recuerden que la vacuna no te da inmunidad inmediata. La vacuna pues puede estar haciendo efectos recién en los próximos 7, 8, 10 días, empezar a generar inmunidad. Entonces, ¿quiénes no deberían vacunarse? Idealmente está destinado para niños menores de 6 meses, otras recomendaciones dicen incluso niños
niños menores de 1 año. ¿Las embarazadas pueden vacunarse? Sí, pueden vacunarse, pero hay que tener qué tipo de vacunas. Otros dicen las recombinantes no son las ideales para ellas, sino solamente las inyectables que tenemos en nuestro medio, ¿no? Y grupos poblacionales, cualquier factor de riesgo, independientemente de la edad, personal de salud, mayores de 65 años, niños en el espectro de 1 año hasta los 5 años, pues son nuestro grupo objetivo para la vacuna. ¿Cuál es la variante que en este momento tenemos del COVID en el país? Estamos ahorita con una variante de Omicron, que ahora ha sido denominada la Kraken, pero esta, pues como tal, al igual que todas, facilidad de diseminación, facilidad de distribución, pero pues de momento no estamos viendo una exacerbación de síntomas o complicaciones pulmonares, ¿no? Yo estaba ayer de guardia, doctora, y veía justamente una coloración totalmente diferente en la garganta de estos pacientes COVID positivo. Tal vez es el lugar más ideal para que se puede estar multiplicándose. Claro, la vía aérea superior, sobre todo orofaringe, pues es el lugar donde va a llegar en primer contacto el virus, es el lugar que va a facilitar incluso la replicación del mismo inicialmente si el cuerpo no la contiene. Y como usted lo menciona, tiene una coloración que no la conocíamos, ¿no? Antes era decíamos, una faringe congestiva, eritematosa, pero no sé si le ha tocado que son medio violáceos, medio un poquito más oscuritas, ¿no? Sí. Que sería muy importante también que podamos ir describiendo eso a futuro. Tenemos que tener unos 2 más programas de influenza. Realmente de COVID. Exactamente, porque todavía, si bien han pasado ya casi 2 años, más de 2 años, ¿no? Sí. Estamos con muchas dudas, estamos aprendiendo, la parte médica estamos todavía aprendiendo, no solo de la enfermedad, sino de todas las secuelas todavía que nos está dejando estas enfermedades. Y por si acaso, yo le digo algo al televidente, perdón en esto. Por más que se vacune 10 veces, ya está demostrado que con 3 es suficiente. Sí, correcto. ¿Sí? Sí, se ha evidenciado, incluso la OMS ha sacado una recomendación que tal vez la 5ª dosis no sería necesaria, mejor, claro. Que tenemos ya esto y siempre hay que evaluar incluso el efecto post-vacuna que tendremos en los próximos años. Doctor, ¿dónde lo encontramos? ¿Dónde está ubicado el consultorio? ¿Dónde trabaja el doctor H? ¿Dónde lo podemos ubicar? Bueno, pues el consultorio está ubicado en la avenida Buchi Carrasco. Estamos encima de las farmacias Chávez. El número es el 606-35-423 y el 752-13033. Pues gustoso de poder recibir ahí a todos los pacientes que puedan acudir, y en la parte pública estamos en el Instituto Nacional de Tórax. Un pacientito vamos a dedicarle al doctor para que nos ayude y podamos sanar un pacientito. ¿Dónde lo dedicamos a la doctora Penélope? Claro que sí, igualmente toda la parte de neurología. Pueden encontrarme el consultorio Sanamente, que está en la calle Montevideo y Capitán Ravelo. El número, el 732-7755, siempre dispuestos a responder su consulta. Estamos ya casi a la finalización del programa. Muchísimas gracias, la verdad, por seguirnos en este horario de 6:30 a 7:30 todos los días por televisión universitaria. Estamos en el programa Doctor TV. Si usted quiere que toquemos algún tema, hoy día tenemos que sacarnos sangre, pero quiero decirles que el programa fue tan exitoso que hasta este momento siguen trabajando en todo lo que es las personas que están yendo a donar. Muchísimas gracias por donar sangre y estaremos mañana pasándonos para cumplir con lo que hemos dicho. Donar sangre es donar una vida. Hasta el día de mañana. Hasta mañana, doctor. Doctores, muchas gracias por la invitación.